Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de jueves 19 de marzo del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos. Aquí presentes el ingeniero Saúl Conchas y un servidor Anastasio Conchas. Trabajando lo poquito que podemos por mejorarnos y por exhortar a quien guste a encarrilarse en el mejoramiento de sí mismo para mejorar a nuestro México, que tan necesitado está por mucho y que diga quien diga lo que diga. México hoy más que nunca está más que necesitado de la superación de sus hijos para superar a nuestro país, llevarlo a esos primeros lugares mundiales, porque como dijo Marie Curie, no se puede pensar en mejorar este mundo, este México, parafraseando, sin mejorarnos como personas. Todos necesitamos mejorarnos siempre, nunca hemos de llegar al final. Debemos, como dijo Jesucristo, hacer por ser perfectos, como nuestro Creador es perfecto. Nunca lo vamos a lograr, pero nuestra obligación es intentarlo. Bien. Recuerden que estamos en el ciclo de la economía, tratando de aprender, aunque sea un poco, aunque sean las nociones de la economía, tanto en su acepción etimológica que se refiere a lo que uno posee, a la economía familiar, como lo más que podamos a la economía política, la, la que llevan principalmente los gobiernos en sus quehaceres, en sus compromisos con sus patrones que somos nosotros, la ciudadanía, y la economía, como decimos, la doméstica. Recuerden que estamos pues en el ciclo de la economía y que ayer vimos la economía de la antigüedad, desde luego, súper someramente, un pincelazo, por ser tan amplia y por nosotros no tener ese conocimiento tan amplio para poder abarcarla satisfactoriamente de la manera más completa posible. Igual estamos con el tema de hoy, la economía medieval, la economía en la Edad Media. Recuerden que la Edad Media no es un periodo de tiempo bien delimitado, aunque los últimos ya años, ya muchos años, se viene aceptando una propuesta que si es media, entonces que fueran 3 etapas de la vida de esta humanidad. La antigua, que sería la época antigua, pues, que habría durado, según esta clasificación un tanto arbitraria, pero cada vez más aceptada. Será porque no hay opciones, que duró hasta el año 337 de esta era, con el fin del reinado de Constantino el Grande. Entiendo que fue quien instituyó el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, después conocido también como el Imperio Bizantino. Entonces fue hasta el año 337. Luego la Edad Media habría empezado ese año 337 para terminar con la caída de Constantinopla a, a, a manos de los musulmanes. Y en 1453
Entonces, de 337 a 1453 sería pues la Edad Media. Y de 1453 a la fecha, la edad o época moderna que estamos viviendo. En fin, más o menos así. Todo el mundo nos damos cuenta que la Edad Media fue una época eh, oscura, oscurantista. Las ciencias, las artes, eh, muchas actividades del ser humano que levantan su espíritu, fueron comprimidas, muy comprimidas. Fue una época de casi 1000 años, prácticamente 1000 años, donde inclusive la industria, el comercio, las actividades económicas también se vieron bastante reducidas. Por decir algo, los precios de los satisfactores, vamos a llamarlos, tanto artesanales como agrícolas, como lo poquito de industrial que había, los precios eran fijados por la costumbre, nada más por cómo se acostumbraba en cada región, no tenían mayores bases, por decir, ya por decir científicas, para establecer una manera de regular los precios de los productos. Era nomás según las costumbres. Recuerden que en la Edad Media siguió habiendo mucha esclavitud, que normalmente aparentemente es motivo de mucho fomento económico, pero que finalmente no lo es tanto. La esclavitud, luego cuando ya prácticamente, porque la Edad Media fue básicamente en la Europa occidental, lo que es acá España, Italia, toda esa zona hacia arriba, Alemania, y lo que comprende también la isla, Inglaterra. Esa es la parte donde más se denota la cuestión de la Edad Media. Entonces, ya no había esclavitud como tal, pero había servidumbre. Recuerden los señoríos que eran dueños de grandes extensiones de tierra y había mucho absentismo. Ni siquiera iban a sus tierras, las tenían rentadas y los trabajadores de esas parcelas tenían que ir a llevarles a donde vivieran, a ir a pagarles la renta. Vivían mucho de la renta, pero grandes extensiones. Los precios, pues, ya poco a poco, con la participación de la Iglesia Católica, que fue la base de la cultura, del mejoramiento, aunque fuera exiguo, de la cultura en la Edad Media, con la participación de la Iglesia Católica empezó a haber un poquito más de conocimiento, de aplicaciones, por ejemplo, en la cuestión económica. El precio ya empezó a ser fijado por el costo, señalando el costo del trabajo para producir tal bien, un determinado bien, y por las necesidades que manifestaran quienes requirieran de esos productos. Entonces empezó a mejorar la manera de fijar precios. Aunque siguió el valor de las cosas, siguió basándose mayoritariamente, por decir, de las casas, de los terrenos, siguió basándose en la costumbre y la estimación de las gentes que vivían en esa zona. Era como por decir, por cuestiones de conveniencia, según los usos y costumbres de cada región. Pero también ya empezaron a manejarse, perdón, cuando la Iglesia Católica se fusionó sus conocimientos con los postulados griegos en diferentes aspectos de la cultura y aún de la economía, la Iglesia Católica fue cuando se conoció de la unión de esas dos culturas, la griega clásica
con los postulados cristianos, la escolástica, el escolasticismo, fue que todavía hoy prevalece bastante en la solidaridad humana, en el amor al prójimo, ¿sí? En la justicia, porque la Grecia, ya lo platicamos ayer, tuvo muchas propuestas con Jenofonte, Platón y Aristóteles, económicas que aún hoy en día trascienden. Y en la Edad Media, en la Alta Edad Media, con la participación de la escolástica, empezó a humanizarse la actividad económica durante la Edad Media, y se fueron sentando las bases para, a partir del siglo XIV, ya ha entrado el siglo XIV, iniciar con el Renacimiento, sentar las bases para el Renacimiento y para el desarrollo de las artes, de la cultura, las ciencias, que habían estado muy comprimidas durante la Edad Media, desde el año 337 hasta el 1453, que inició con el Renacimiento la época moderna. Y terminamos también en esos tiempos, a finales, empezó a pugnar la sociedad de aquellos tiempos por el salario justo, porque el trabajador percibiera lo suficiente para una vida digna. Entonces, como ven, la cuestión económica, aún en la Edad Media, en la Edad Media, a pesar de que inició muy comprimida, empezó a subir, y con la participación del cristianismo en asociación, por decirle así, con las ideas de la Grecia clásica, tanto culturales, científicas como económicas, empezó a subir de calidad el estatus de la Edad Media y a sentar las bases para el advenimiento de la Edad Moderna, siendo la entrada el Renacimiento. Bien, bien, es lo que quisimos comentarles por esta vez, hablando un poquito de la Edad Media, una época oscurantista al principio, pero que fue subiendo de calidad hasta sentar las bases y facilitar el advenimiento de la época moderna por medio del Renacimiento. Enriquezcan esto, ustedes pueden, deben, conviene para que seamos ciudadanos más preparados y no seamos presas fáciles de inexactitudes en la información oficial o en el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.